buenos días, tardes o noches, donde se encuentren en el mundo. Me llamo Jay Morgan, trabajo con IOM-DS como consejera de seguridad y paz en Ginebra. Es un placer darles la bienvenida a esta mesa redonda de hoy y de verdad espero ver el trabajo y discutir. El formato de esta mesa redonda va a incluir un par de minutos aquí al inicio para introducir a los panelistas, presentarlos, más o menos 6 minutos de presentación de cada uno. Luego vamos a disfrutar 30 minutos de preguntas y respuestas. Comiencen a pensar las preguntas que quieran formular, finalmente unos comentarios de cada uno de los panelistas y resumiré los puntos principales que sacaremos de cada una de las presentaciones. La mesa redonda nos va a ayudar a discutir las preguntas complejas y dificultades que surgen de la falta de datos empíricos, el impacto del desarrollo de CPA, intervenciones en este conflicto o el contexto de conflicto, analizar los posibles impactos de las intervenciones y considerar el papel y la eficiencia de los recursos, las prácticas para mitigar los riesgos asociados con este enlace entre conflicto y medio ambiente. La conservación nos va a dar ideas y para responder a los desafíos que se asocian con el tema de cambio climático y conflicto. E implementar intervenciones en la nexos entre paz y desarrollo y lograr soluciones duraderas para las comunidades. Y gente que trabaja con IOM sigue tratando de expandir su involucramiento con este tema en particular, con consideraciones especiales en los impactos de las intervenciones humanitarias pueden tener en este conflicto entre o enlace entre el conflicto y el cambio climático. Tenemos una perspectiva operativa, trabajamos con socios de forma efectiva para influir en políticas e intervenciones que tengan en cuenta el género y el conflicto. Entonces, en nuestro esfuerzo para vincularnos más, me alegra presentar un panel fantástico en esta mesa redonda. Vamos a comenzar la conversación con Liv Brown, que es de Chatham House y el Centro de Ginebra para Política de Seguridad, también experto en esa red y es miembro de la Junta de un observatorio. Entonces, luego Phil Salim es el profesor en energía y ambiente de la Universidad de Delaware. También, perdón. En la Universidad de Columbia, en migración y tiene la experiencia de trabajo en más de 100 países. Luego un informe de panel nos va a dar material para la conversación sobre la segurización del cambio climático. Richard es profesor de política ambiental en ciencias sociales en la Universidad de California en Irvine y también fundador de un centro para seguridad. Luego vamos con los desafíos operativos en el vínculo entre migración y cambio climático. Escuchemos de David. David es oficial para IOM, la oficina regional del Medio Oriente en África del Norte, y Molly es consejera de género en el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Ginebra. Entonces, habiendo indicado los desafíos operativos, vamos a ir con el último, Shana, que va a discutir la migración con el marco de dignidad. Shana es gerente de programas para evaluaciones socioeconómicas. El tema de logística, antes de comenzar, cuando haya preguntas, digiten la pregunta en la ventana del chat o levanten la mano, utilicen la función de levantar la mano para charlar con nosotros. Le podemos permitir que active el micrófono y díganos el nombre y de dónde viene, qué representa. Hay interpretación simultánea disponible en la sesión. Denle clic al botón interpretación en la parte inferior de la pantalla si quieren escuchar la sesión en francés o en español. Una vez que ingresen, pueden dejar seleccionado escuchar el audio original o silenciarlo. Entonces vamos con Oli. Gracias. Gracias, AJ. Gracias por la presentación. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Voy a ayudar a Selim
para hablar de los resultados de este panel de recursos. Quiero hacer 5 puntos contextuales rápidos. Lo primero es que vivimos en un periodo sorprendente de movilidad de dinero, de ideas y de personas, obvio, aunque los últimos 2 años se ha caracterizado por un cierre de la vida que todos hemos vivido encerrados, pero globalmente ahora más de 150 millones de personas se han trasladado dentro de sus propios países, más de 280 millones de personas se han desplazado por fuera de sus países. Y me imagino que muchas personas en esta migración son migrantes en sí mismos, no vienen del país donde nacieron. Entonces vivimos en esta era grande de movilidad y también una era sorprendente de cambios poblacionales. Yo nací en el 74 y la población global se ha duplicado en el ciclo de mi vida y eso no tenía precedentes, hablando de los cambios en la población que hemos visto. Entonces hay una movilidad grande de personas y se mueven, trasladan por diferentes razones. La migración es un impulsor del desarrollo, compartir ideas y paz. Y también lo que llama la atención es, digamos, la parte negativa, las causas negativas. Al final del año, más de 19 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares debido a la guerra, desastres o persecución. Más del doble de los últimos años, donde 14 millones se habían mudado. Y este es el segundo punto, es que los recursos naturales y el medio ambiente más y más son un factor de esa movilidad. Y todos sabemos, el argumento es el cambio climático, pero estamos mirando el la mayor aumento de temperatura en los siguientes años, más de lo que hemos visto en los últimos 6.000 años. Entonces, pasar de 1% de área del mundo que se hace muy calurosa para vivir, ahora potencialmente son 19% del mundo, del territorio de la Tierra para el 2070, podría ser muy peligroso para vivir donde no se puede vivir. Entonces, tenemos grandes cambios hablando del medio ambiente, la precipitación, dónde se puede cultivar alimentos y no dónde se puede vivir, y al mismo tiempo la forma en que estamos manejando el mundo también está cambiando. Dónde puede vivir la gente en los últimos 20 años, algo como 300 millones de personas han sido desplazadas debido a proyectos de infraestructura, carreteras, represas, etcétera, y hay más de miles de proyectos, más de 3.000 proyectos de presas en construcción o planeadas por lo menos. Entonces, la combinación de cambio climático, cambio ambiental y la forma en que manejamos el planeta son factores por los que la gente se traslada. Y este es el tercer punto. Cuando comenzamos hablando de las cifras, como cuando comenzamos a hablar de las cifras, esos números son gigantes. Cifras de hasta 1.200 millones de personas de pronto tienen que desplazar de sus hogares como resultado del cambio climático a mediados del siglo. Es un estimado alto, pero el que más se discute es 200 millones de personas. Y esa es una cifra grandísima. Es difícil ponerlo en el contexto, pero podría ser uno de cada 45 personas que estén con vida en el 2045 tendrá que irse de su casa o de su hogar debido al cambio climático. Entonces es una cifra muy significativa, un impacto grandísimo con respecto a quién puede vivir y dónde. Y el cuarto punto es esa migración. La migración es parte del debate del clima, como una de las razones por la que tenemos que hacer algo al respecto al cambio climático. En esencia, y tiene toda la razón, porque la migración cuando es forzada es malo para las personas y es difícil manejarlo para las comunidades en donde viven, pero también tenemos que recordar que la migración, como dije al inicio, es una forma muy importante de reunir a la gente y compartir ideas, construir conexiones. Y el quinto punto es que tendemos a enfocarnos en las razones que obligan a la migración y tal vez ignorar a las otras razones por las que la gente migra a lugares en particular. Entonces me imagino que tiene que ver con la presentación de Salnim. Es parte de las razones por que el panel quería tener este punto de vista a los lances entre cambio ambiental, recursos naturales y la movilidad humana, como una forma de despolitizarlo, entenderlo y ver hacia dónde va en el futuro. Adelante. Gracias. Vamos ahora con Selim.
Bien, saludos para todos. Muchísimas gracias, AG, por la presentación y qué bueno estar con OMM. Quiero revisar los hallazgos de este informe, de este panel. Los que no están familiarizados con el panel, somos un grupo de más o menos 40 expertos del mundo, quienes trabajan sobre un rango de temas. Tenemos científicos sociales, conservacionalistas, ecólogos hablando de seguridad de recursos, y es un panel similar a IPCC y otros mandatos de la ONU, pero lo que es diferente es que no tenemos que confinar nuestro trabajo a un tratado. Podemos trabajar a lo largo de diferentes esfuerzos diplomáticos, ambientales, y nos da cierto nivel de apalancamiento en los temas que cubrimos. Estamos bajo el programa del PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Voy a comentar los hallazgos clave del reporte. De nuevo es de expertos del mundo y anotamos los puntos temas, los puntos clave más bien. Y hay mucha experticia en el panel, personas de universidades, etcétera. Muchos otros investigadores, académicos que han contribuido al reporte. Queríamos asegurarnos que el informe fuera relevante para los hacedores de política. Y tenemos un resumen para los hacedores de política. Se va a publicar en 3 o 4 meses. Va un documento separado para los hacedores de política que se traducirá para todos los idiomas de las Naciones Unidas. Esencialmente estamos hablando de las opciones de política con respecto a la movilidad, del nexo de movilidad y recursos. Queremos enfocarnos en los recursos naturales. Claro está, dado el contexto del medio ambiente, y ver cuáles son los diferentes tipos de políticas, opciones de políticas. Son políticas preventivas con respecto a abordar la degradación de recursos y puntos de origen de la migración. Las opciones de política también con respecto a la noción de ubicaciones trampa, donde la gente necesita moverse, pero no lo pueden hacer debido a las limitantes de recursos. Hay también aspectos de adaptación de las políticas, hablando de qué se puede hacer cuando tenemos una migración, proceso de migración que se desarrolla, y luego las políticas que le dan apoyo a la integración de los migrantes, a la gestión sostenible de los recursos. Vemos todos estos aspectos, los tenemos en cuenta. Entonces, 10 mensajes claves del informe. El primer mensaje, que creo que es bastante provocativo en el contexto de esta audiencia hasta cierto punto, es que los recursos naturales intermedian los impactos en el cambio global ambiental y la movilidad humana, pero la relación no es lineal. Esto es importante porque muchos de los académicos y el discurso y la seguridad ambiental y la construcción de paz ha tratado de establecer un tipo de causalidad en términos de los documentos que pueden haber leído el conflicto en algunos lugares, que se relacione con el acceso a los recursos del cambio ambiental. Y lo que nos damos cuenta al revisar la literatura, los datos que están disponibles, es que ese no es un argumento muy convincente, que de hecho la relación es bidireccional y es un complejo sistema, es un enfoque el que utilizamos. Lo necesitamos ver con otro punto de vista. De pronto la única excepción es el aumento del nivel del mar, y eso no es un tema de recursos directamente. Entonces no entramos ahí porque el Banco Mundial hizo un informe sobre el tema. De pronto lo recuerden. Algo relacionado con el nivel del mar y la migración es la única área donde puedes decir que es una causalidad lineal, pero no es el enfoque de nuestro informe. Si nos enfocamos más bien en los recursos, en la dimensión de recursos. En segundo, como dijo Oli, la infraestructura de regeneración de electricidad representa el ejemplo más directo el vínculo entre el desarrollo y la migración. Hace más o menos unos años hicimos un informe sobre este tema y ha habido muchos estimativos, sobre todo con los dos proyectos de desarrollo de 200 plantas entre 2000 y 2018, que han desplazado más de 900,000 personas, o 2 millones de personas.
Hicimos un análisis geoespacial de este tema, entonces en el informe hay muchos mapas que comparan la dimensión geoespacial. En tercer lugar, el establecimiento de campos de refugiados es caracterizado por cambios en el uso del suelo. Rápidamente, algunos ejemplos en Bangladesh y otras ubicaciones. Sin embargo, las actividades en los campos normalmente no solo dentro del campo, sino alrededor, donde se implementan. Entonces, esto es algo que no queremos darle la culpa, echarle la culpa a los migrantes. Son personas que han sido forzadas a salir y son refugiados en muchas veces y vivir en condiciones supremas. Pero es un buen argumento asegurarnos que demos los recursos adecuados y ubicamos a estos campos de refugiados en áreas donde hay acceso a los recursos. Cuarto, el fan de los recursos a menudo se acompañan por una movilidad, eventos de movilidad. Esto también nos sorprende y es que en realidad los recursos naturales, y miramos a minería, por ejemplo, ese tipo de recursos, en realidad llevan a mucha movilidad hasta el punto que reducen la migración internacional. Es decir, muchas de las políticas con respecto a seguridad de los recursos y migración internacional, sobre todo viendo de África, de Europa, lo que vemos es que en lugares donde ha habido recursos, como por ejemplo Madagascar, en realidad reducen las oportunidades y, e incentivan la migración internacional, que tiene sentido hasta cierto punto, pero es algo que la gente no ha identificado. Tenemos un análisis econométrico que se realizó por colegas de la Universidad de Viena y otros, y también se publicó separadamente como un documento de revisión de pares, pero fue uno de los puntos analíticos y hallazgos del informe que están basados en análisis primario. En quinto lugar, perdóname, te quedan 6 minutos, entonces tienes que tratar de concluir. Bueno, gracias. Miramos el impacto de las sequías en la migración. Esto depende mucho del ingreso local. Esto también es algo que tiene sentido para hasta cierto punto. La reducción del carbón en el suelo también, otra variable que analizamos, no es significativa en términos de movilidad, pero fue otro hallazgo importante. Hacer que los sistemas se mapeen fue una buena política. Tenemos un capítulo completo que mira el mapeo de sistemas para mirar el nexo entre temas de género. Políticas con respecto a movilidad de recursos también se deben alinear y adaptarlas al marco de resiliencia. Y esto es algo que podemos discutir en la parte de discusión. Y las últimas dos son la propiedad de la tierra y la tenencia de la tierra, son fuerzas mitigantes de la migración. Y miramos datos de África del Oriente y África Oriental. Finalmente, los envíos de migrantes tienen un potencial en la política, se pueden tener implicaciones. Fue una herramienta importante política. Gracias. Gracias. Vamos con Richard. También voy a presentar un informe y el enfoque es la biodiversidad. Es un informe de UICN que se llama Planeta en Movimiento, el camino hacia la conversación, intersección de migración, conflicto y cambio ambiental. Se va a lanzar el Día de la Tierra este año. Los autores soy yo, Ali Schauer y Philippe Livion y otros 25 contribuyentes, muchos son parte de la conferencia. Y hay un artículo muy convincente que sale este mes y esto se elabora sobre el interés largo de UCN entre la relación entre conservación, por un lado, cambio ambiental y el conflicto, por el otro lado. Y explícitamente en el año 2002, en un informe con respecto a paz entre UCN y USD y muchos otros informes, CI, el informe de WWF, especies en movimiento, personas en movimiento y muchos otros informes que estoy seguro son conocidos por ustedes. Y UICN produjo en respuesta a varios factores. Uno es como la segurización alarmante del desplazamiento ambiental. Vimos que se aceleraba después de la publicación del el quinto informe de evaluación. Entonces, vemos que es un problema, una amenaza que sigue subiendo a la seguridad.
digamos, se desplazan en las zonas urbanas la mayoría de personas. La dificultad que hemos percibido en los últimos años es que el mundo ha tenido, cuando enfrenta estos aumentos de personas desplazadas, sean de Siria, de Myanmar o de América Central, vemos un mundo que no puede ponerse al día con este número de personas que se trasladan. Las proyecciones sugieren que casi 1.200 millones de personas actualmente son vulnerables a los desplazamiento ambiental. Hay mucho ruido y un 3% de la humanidad a final del siglo van a estar viviendo en condiciones que son muy difíciles o húmedas para que puedan resistir la supervivencia del cuerpo humano. Entonces, lo que traemos evidencia es que por lo menos 50% de las especies no humanas y potencialmente todas las especies no humanas también se tienen que trasladar en respuesta al impacto climático de hoy. Entonces, no es solo los humanos que se están siendo desplazados, sino todo el planeta que está en movimiento en una forma acelerada a gran escala debido al impacto climático y otras variables. Clima únicamente es el único factor que afecta a esta decisión de trasladarse, de emigrar, pero es importante, tiene un gran peso. Y en cierto sentido, todo esto tiene importancia para la comunidad de conservación. De pronto estamos bien posicionados para ayudar a enmarcar el tema y encontrar soluciones creativas que integren la protección de la biodiversidad y las inquietudes humanas, pero también está posicionada para que las cosas puedan hacerse más difíciles, por ejemplo, tratar de expandir las áreas protegidas, que esto desplaza a otras personas. Este hecho, propósito del informe es estimular la discusión sobre en la comunidad de conservación y entre ellos mismos y los expertos en migración, temas humanitarios y desarrollo, sobre cómo manejamos este problema juntos, cómo manejamos el desafío y la escala a la que se representa, que no tiene precedentes. Y creemos en el informe, enfatiza el sentido en el que el movimiento es una respuesta totalmente natural a diferentes formas de estrés. Entonces, el marco de los humanos y otras especies convasivas es un problema de seguridad, como que va en contra de la naturaleza o de la historia y corre el riesgo de movilizar las herramientas equivocadas para abordar ese problema particular. Entonces, el informe responde a 4 preguntas. ¿Cómo puede la aceleración de la migración de todos tipos, humanos y no humanos, a impactar las prácticas de conservación actuales? ¿Cuáles son las políticas y otras herramientas que tenemos para manejarlo? Si necesitamos reimaginar la conservación en este momento y si es así, ¿cómo podría ser esa reimaginación? Y sugerimos o hacemos varias recomendaciones. Una es profundizar la ya presente, pero profunda, no está en toda la comunidad, reconciliar la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos humanos. Lo segundo es en el enfoque de, bueno, en mayoría 2.2 millones que son, 2.200 millones que son vulnerables al cambio climático, también los que son vulnerables al desplazamiento según las necesidades del planeta. Digamos la idea de 20 por 20 y 50% de las comunidades tradicionales, los pueblos indígenas, etcétera, son los más vulnerables. Enfatizamos la importancia de mirar en especies atrapadas y comunidades atrapadas que enfrentan un gran estrés, pero por alguna razón no pueden migrar y trabajar, reconsiderar ideas que están en la comunidad de conservación históricamente han estado allí, pero no han avanzado mucho, como la idea de los territorios de vida o los paisajes de trabajo o áreas protegidas, conservación conectada, etcétera. Y la preocupación con la que termina el informe es que si no hacemos esto, si la comunidad de conservación no ayuda al tema de seguridad, migración, etcétera, construcción de paz, a ser parte de esta conversación, entonces puede ser un motor de los resultados negativos que la gente verá y pueden contribuir a mayores niveles de conflicto y sufrimiento en el mundo, donde potencialmente tenemos un papel que jugar para manejar estas cosas de forma que tengan sentido ecológico y sean justas para los humanos y reconozcan que los humanos solos no son los que se mueven. Bueno,
El informe es muy largo, tiene muchos detalles. Espero que en los siguientes meses algunos puedan mirarlo. Gracias. El siguiente. Es difícil resumir todo en 6 minutos. Muchas gracias por la presentación y la invitación a participar en la discusión. Voy a cambiar la conversación y hablar un poquito acerca de eh, los enlaces entre cambio climático, el medio ambiente y los desafíos de CPA, construcción de paz ambiental, y el impacto de la migración y la movilidad humana en varias formas. Para hacerlo voy a compartir un par de ejemplos del PENUMA y el proyecto que manejo. Es Integrated Programming, programación integrada para la paz sostenible. Se lleva a cabo en Sudán. También trabajo con el programa, el portafolio del PENUMA. Tenemos varios proyectos en varios lugares y voy a comenzar porque yo sé que tengo poco tiempo. Bien, Nepal y Sudán son áreas de conflicto y de movilidad muy diferentes. Nepal tiene el contexto del postconflicto. El proyecto acá se ubica en la parte occidental del país, en esta cuenca de este río, que ha experimentado eventos climáticos más frecuentes, inundación, por ejemplo, inundación debido a cambio climático que amenaza los medios de vida de los agricultores. Eso también es un área donde la migración es estacional a la frontera de India y también dentro de Nepal, a las grandes ciudades. Es algo que se ha hecho durante muchos años para encontrar mayores ingresos para los campesinos, sobre todo los jóvenes, hombres jóvenes, pero la migración en esta área no es algo nuevo, pero hemos aprendido que más y más personas están migrando y migrando por periodos de tiempo más largos. Esto tiene implicaciones importantes sobre las personas que migran y también, como ya se explicó antes, al inicio de la presentación, también tiene implicaciones para los que se quedan atrás, que en las comunidades del proyecto tienden a ser las mujeres. Y luego tenemos la parte del norte de Sudán, que alberga muchas familias que se dedican al ganado y a la agricultura. Aquí la migración tiene que ver con las fibras de la sociedad, en particular por las familias pastorales que normalmente han practicado su labor, pero están impactadas por los cambios estacionales o cambios del clima. Pero ahora hay cambios porque hay escasez de recursos naturales, agua, tierras fértiles han conducido a que haya mayor migración, un patrón de migración mayor, y también ha impactado la forma en que los agricultores utilizan el suelo, por ejemplo, tratando de expandir las tierras de cultivo. Esto resulta también en la intención de, digamos, conflictos entre agricultores y los ganaderos. Es difícil describir cada uno de los contextos y de pronto algunos ya estén familiarizados con esto, el contexto de seguridad climática e inmigración. Desde la perspectiva del programa nos dimos cuenta que cuando estos temas o estos desafíos se integran desde el inicio, la adaptación al cambio climático y el manejo e intervenciones en los recursos naturales tienden a crear las condiciones de forma que las personas no estén obligadas a desplazarse, a migrar y tener movimientos más pacíficos para los que tienen que emigrar, y es una parte integral de sus vidas o es una estrategia de adaptación. Bueno, entonces, no voy a entrar en los detalles, pero decir que hay 3 componentes claves. El primero es realizar un análisis de seguridad antes de diseñar el proyecto, de forma que el programa y el proyecto pueda realizarse y se entienda bien, se entienda el contexto. Quiero decir, el tema de paz, seguridad, movilidad, donde se va a operar. Lo segundo es una mezcla de adaptación al cambio climático, actividades y actividades de construcción de paz. Son complementarios. El tercero es medir los resultados para adaptación al cambio climático y construcción de paz. Bueno,
Ahora vamos a ver dos ejemplos de nuestros resultados. De, solo para que ustedes tengan una idea de cómo se ve esto en la realidad. Y en la encuesta nos dimos cuenta que de acuerdo con las oportunidades de los medios de vida resilientes a través del clima, y por lo general son necesarias, como sabemos, crear las condiciones para que las personas no tengan ni quieran migrar. Entonces, aquí vemos a Gita en la foto. Ella, ellos perdieron sus medios de vida por las inundaciones. Su esposo migró buscando otros medios de vida, fuente de ingresos, y a través del proyecto ella recibió apoyo para desarrollar otros medios de vida y creó un restaurante pequeño que le permitió a ella y a su esposo a volver a la casa y empezar a trabajar nuevamente. Entonces, para manejar estos impactos del cambio climático en Sudán, aquí específicamente buscaba el proyecto prevenir o mitigar los conflictos que están en las rutas migratorias. Hubo diferentes procesos que contribuyeron al inicio del proyecto, apoyar el establecimiento de los comités de gestión de recursos naturales con los campesinos para manejar los recursos compartidos, y también tras el trabajo con estas comunidades para poder apoyar el proceso y poder expandir y demarcar las rutas migratorias, en particular los espacios clave, las áreas también en las que más probablemente haya conflicto, y lo mismo también las áreas en las que haya espacios más abiertos, y también dio la infraestructura clave que se identificó en las comunidades como que eran necesarias para mejorar los recursos, algo así como puntos de agua y demás. Y también nos dimos, es tiempo, ya voy acabando. Y esas actividades contribuyeron no solamente a mitigar el conflicto, sino que también construir la confianza entre los diferentes grupos. Entonces, un ejemplo de los campesinos en eventos sociales, realmente eh, pudieron estar allí desde los diferentes contextos. Entonces puedo discutir las elecciones y otros puntos más adelante. Vamos ahora con Dave. Gracias. El tiempo es esencial, entonces voy a empezar. Entonces quiero hacer la reflexión en la movilidad y experimentar en el contexto de cambio climático y la degradación del medio ambiente. Entonces, para mí, este es muy importante y resalta las capacidades y las oportunidades disponibles para tener políticas coherentes y respuestas en el desarrollo humanitario. Entonces, los diferentes tipos de movilidad que ocurren algunas veces en estos contextos, pero también hace que podamos dividirlos en diferentes categorías. Cuando nosotros estudiamos los vínculos, es importante conocer que cualquier tipo de soluciones que se encuentran puede llegar a este espectro de la movilidad humana, no solamente a través del enfoque holístico, sino también el complejo, las diferentes dinámicas y también las realidades de migración, con lo que tiene que ver con la respuesta comprensiva o integral. Ahora, teniendo esto en cuenta como parte de la experiencia que se tiene en el campo, la construcción de paz humanitaria presenta una gran complejidad. En muchos contextos, en la convergencia de las dinámicas están los sistemas de coordinación y las capacidades técnicas del país y a nivel regional. Entonces, en términos de la personalización, estas respuestas, eso nos da unas preguntas de cómo podemos tener impacto y cómo podemos tener unas metas y tener el apalancamiento de todas las que son las capacidades de la constelación que tenemos allí, y cómo podemos crear los diferentes enfoques que se puedan escalar en los diferentes rangos de medio ambiente. Entonces, abordando estos
actores en el campo para poder tener una comprensión común de la relación que hay entre cambio climático y la degradación del ambiente y la movilidad. Y todo esto se requiere es el fortalecimiento de la base, la evidencia, la relación, el análisis, la eliminación de los datos relevantes y también los conjuntos interpretadores y compartir y también la necesidad que se tiene para la coordinación integral que hay con estos departamentos para poder tener esta comprensión común, también la coherencia y poder tener la monitoreo y la evaluación, todas esas iniciativas, no solamente en el diseño y la prevención y estas medidas, sino también que va a apoyar las respuestas basadas en la evidencia cuando hay desplazamiento y otros tipos de movilidad que suceden. Entonces, el construir en esta comprensión holística a través de la complejidad, nosotros también nos tenemos que dar cuenta de la complementariedad de la acción humanitaria, la construcción de paz, el desarrollo sostenible, la reducción de cambio climático y los sectores de reducción de desastres en lo que tiene el impacto en las dimensiones de movilidad en estas áreas. Estas necesidades son para mí, son la coordinación en mecanismos de planeación para poder fortalecer las correlaciones operacionales entre la construcción de paz, la reducción de y los actores de climáticos donde hay todavía fragmentación para formar asociaciones que tienen buenas iniciativas, que ya están avanzando y que hay colaboración entre el marco de cooperación de desarrollo de las Naciones Unidas y otros programas. Sin embargo, para mí es importante y un ejemplo de esto es que la mayoría de las organizaciones en el programa de desarrollo hacen el enfoque de no hacer daño y estos tipos de principios, pero de todas maneras no hay un marco que para los practicantes de cambio climático para trabajar con los que tienen fragilidad para limitar el involucramiento con los practicantes y la comunidad de construcción de paz. Se enfoca en desastre y en la reducción de riesgos. Entonces tenemos la vulnerabilidad y la evaluación de capacidades y dentro de este marco en todas las ONGs internacionales, Naciones Unidas y las organizaciones multilaterales mostró que no hay documentación de la fragilidad del conflicto en la forma en que se puede tener aprendizaje entre diferentes programas o mejorar en diferentes contextos. Entonces, esto nos lleva a la baja utilización de los propios enfoques y nos lleva a la integración de la sensibilidad de conflicto de nuestra acción. Entonces, más adelante de esto, yo quiero enfocarme también en el pilar de construcción de paz, específicamente en continuar a diseñar las diferentes respuestas integrales que pueden construir e integrar estos mecanismos de construcción de paz. A través de esto se necesita el monitoreo, la evaluación y poder aprender de las iniciativas de construcción de paz y asegurarse que este aprendizaje se comparte con las partes interesadas. Esto tiene la integración de la dinámica de conflictos en la construcción, en la reducción de riesgos o tiene gran respuestas a cambio climático. También va a animar toda la sensitividad de conflicto, el análisis de conflicto dentro de análisis de riesgo en las políticas de cambio climático y biodiversidad. Entonces, eso también requiere las diferentes lineamientos, herramientas, definiciones y enfoques específicos para las respuestas para lo que tiene que ver con los contextos en conflicto. Hay muchos ejemplos operacionales de cambio climático, de adaptación implementada en los diferentes contextos de fragilidad. De todas maneras, hay ciertas soluciones que no están completamente documentadas. Entonces, hay que tener estos aprendizajes, entender los enfoques, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas. Finalmente, yo pienso que debemos asegurarnos que tenemos estas oportunidades en el ambiente y los recursos para tener estas ubicaciones de fragilidad y las comunidades vulnerables a través de la arquitectura de política. No hay un punto de entrada único, se necesita reflexión de todos los mandatos de hacedores de paz y también tener las diferentes políticas para aumentar la coherencia. Hablando más de este punto, nos damos cuenta que hay un enfoque de escala que puede limitar la coherencia política en los diferentes campos. Entonces, cuando hablamos acerca del África, nos damos cuenta que tenemos las diferentes comunidades y los estados miembros, entonces miran el punto de desplazamiento y migración. Algunos de estos han tenido políticas muy importantes en cuanto a la migración en las fronteras para desastre. También hay políticas que se han aplicado. Muchos de los estados miembros en África también hacen parte de más de una comunidad, lo que hace que haya coherencia y también incluso a veces hay confusión, incluso en el contexto en el que hay acuerdos de movimiento libre. Entonces no se enfoca en el contexto de algunas veces tienen estos peligros y cambio climático y la implementación de prácticas realmente ha sido inexistente. Entonces nosotros vemos que los Estados miembros, ellos mismos, pueda que no tengan políticas nacionales en cambio climático o que impactan la movilidad y también limitan la base en la que se tienen las políticas a nivel nacional. Ya se te acabó el tiempo, David. Gracias. Y entonces voy a cerrar diciendo que como
a medida que aumentan estas políticas y estos programas, la integración de la humanidad, la movilidad humana, realmente tenemos que reflexionar en su lugar y el vocabulario que utilizamos. La movilidad humana como un riesgo más como que una oportunidad. También, si está bien manejada, las respuestas y demás, realmente puede contribuir significativamente al desarrollo, a la resiliencia y a la adaptación. Gracias. Gracias, David. Yo tomé notas de de las brechas. Muy bien. Y ahora también nos vamos con China. Gracias, muchas gracias. Hola para todos, qué bueno estar parte de esta sesión. Y hoy solo voy a hablar brevemente acerca de la migración como una estrategia de adaptación para el cambio climático y cómo la migración, con este marco con el que yo he estado trabajando junto con el y las organizaciones internacionales para migración, el Instituto de Investigación y otras instituciones buscan mejorar las experiencias de los migrantes al tener beneficios recíprocos entre los individuos que están migrando y también puede tener la herramienta de prevención en otras condiciones similares. Entonces sabemos que muchas personas ya han cubierto y han hablado acerca de los factores de dinámicos, el cambio climático, el cambio ambiental, también la distribución de recursos, los impactos en los medios de vida. Dentro de todos estos aumentan la probabilidad de migración y la estrategia de adaptación por lo general no tienen esta gran escala domésticamente o de otra manera. Y esto por lo general puede generar tensiones que nosotros también escalamos el conflicto si no está bien manejado. Entonces, un ejemplo de esto sería el poder buscar todos los factores relacionados con el clima y en el que el tamaño del lago, los recursos del lago, hace que cuando hay allí esta destrucción de los medios de vida, exacerban las inequidades, especialmente entre los jóvenes, que ha hecho con con unas organizaciones para poder reclutar soldados jóvenes. Entonces, el número de desafíos que tienen los migrantes a medida que ellos se mueven puede ser realmente abrumador. La discriminación, la violencia, la falta de los servicios jurídicos, mano de obra forzada, acceso limitado a los recursos de información, asistencia, todos estos dejan la dignidad humana y los recursos humanos como en un lugar no aceptable. Entonces, tenemos el Global Compact, que también está en la parte de migración y nos ayuda a mirar las narrativas de migración en las que tenemos que tener mayor atención para desarrollar unos enfoques enfocados en los humanos en el ciclo de migración, dado que, como así se ha dicho por otros en este panel, la migración no va en la dirección, realmente puede ser irregular, es dinámica y tenemos que poder esencialmente crear derechos humanos en relación con este dinamismo que está ocurriendo en el ciclo de migración. Entonces, en consideración a esto, mis colegas y yo desarrollamos un marco jurídico para la migración y la idea es reducir el sufrimiento, aumentar la dignidad y también una herramienta de prevención especialmente con la migración relacionada con el conflicto y también en consideración de otros cambios climáticos. También tiene aspectos fundamentales de la migración que se experimenta y son esenciales para apoyar los derechos humanos y los derechos de dignidad en el ciclo de la migración y también incluye aspectos que se llaman a pregunta en los periodos de conflicto, como por ejemplo la libertad de movimiento, la seguridad, la equidad, los derechos civiles, el acceso a los servicios y también la calidad de vida básica. Entonces, esto también puede incluir si hay oportunidades para empleo, para educación, para el acceso al cuidado de salud o los servicios jurídicos que se necesitan, pero también si los individuos o no tienen un techo o la capacidad de poder proveer para sus familias. En aplicación relevante de este marco incluye las perspectivas en género, inclusión de género, discapacidad y muchos otros contextos.
Y la intención es realmente capturar la experiencia humana durante la migración y ofrecer una guía de implementación con el Global Compact o con otros instrumentos similares dentro del marco de migración con dignidad. Entonces, en cambio de decir que las políticas sean más centradas en lo humano, tomamos un paso para que se tenga opciones de políticas centradas en la humanidad, en lo humano, que se pueden implementar y que sean más inclusivas. Entonces, por esto el marco está en las diferentes escalas, geografías, razones por migración y sistemas jurídicos, y realmente puede ayudar a los países y a las organizaciones que están buscando por un modelo alternativo solo para los patrones de migración. El Global Compact y otros acuerdos pueden fortalecerse con estos enfoques como los procesos de migración como el nuestro. También hay otros allá afuera que tienen otros enfoques, pero de todas maneras hay una necesidad para las oportunidades mejoradas para abordar la migración en las diferentes formas, en los diferentes contextos y considerar lo que las políticas están trabajando y poder desarrollar unas soluciones y asegurarse que las personas pueden migrar con dignidad. Nosotros estamos trabajando para abordar estos componentes dentro del marco y quisiera compartir más con ustedes más adelante si quieren aprender un poco más acerca de esto. Gracias. Entonces ahora vamos a ir a preguntas y respuestas. Más o menos tenemos 30 minutos para eso y veo ya preguntas que entran al chat. Entonces vamos a mirar algunas de estas. Si ustedes prefieren levantar la mano, también lo pueden hacer. Abrimos el micrófono para preguntar en los diferentes idiomas también. Entonces, Carol, muchas de estas están dirigidas a una persona, pero diferentes personas pueden responder, otras personas en el panel. Bueno, entonces Mali, tú estabas hablando en Sudán, el impacto, y creo que esto tiene que ver con el impacto a largo plazo, a evaluación, estos son beneficios, estamos hablando en 5 o 10 años. Este desafío se comparte por muchos esfuerzos de construcción resiliencia. Entonces, Mali, también, yo sé que ustedes, otros panelistas también pueden participar. Sí, este es un desafío que habla muchos de nosotros los que trabajamos en este tema. Los planes, desde la perspectiva del PENUMA, para volvernos a monitorear dentro de 5 años, dentro de 10 años del proyecto, específicamente de proyecto a proyecto, pero lo que yo diría es que con las estrategias de estos dos proyectos en particular que funcionan bien y acabaron de terminar hace un tiempo, en este año, y ha sido trabajar directamente con los gobiernos locales. Entonces, esperando que después del proyecto se vayan los gobiernos locales y las estructuras puedan hablar acerca de comunidades, por ejemplo, mm, las necesidades de las comunidades y que realmente puedan tener estas actividades de manera efectiva. Pero yo realmente estoy de acuerdo. En el caso de Sudán, el PENUMA es afortunado que tenemos otro tipo de proyectos a largo plazo que podemos monitorear y que podemos continuar monitoreando cuáles son los impactos y enfocarnos en algunos de los proyectos, los resultados, las estructuras, dentro de otros proyectos que se van a llevar a cabo en los años por venir. Entonces, ¿en dónde está nuestra presencia? Y pues la idea es la presencia en los años después del proyecto. Entonces, es un desafío responder esta pregunta, pero pienso que eso son buenas prácticas clave y lecciones aprendidas que se pueden integrar en el diseño y la entrega del proyecto que nos ayude de mejor manera. Muy bien. ¿Algún otro panelista que quiera complementar la respuesta de Molly? Yo, AJ. Brevemente,
Molly tocó algo muy importante que nosotros hemos experimentado en términos del financiamiento integral para este tipo de evaluaciones. Yo pienso que especialmente en los puntos humanitarios, esto es como que hacen una sombra en las medidas de resiliencia que se implementan. Y esto impide las actividades como el monitoreo y la evaluación en el trabajo que nosotros hacemos y solamente realmente es para aumentar este financiamiento de donantes y estados miembros para este tipo de actividad que vamos a ver oportunidades para este tipo de aprendizaje a medida que nosotros avanzamos y para también en el equipo y en otros jugadores, otros participantes. Entonces, una de las áreas en las que nosotros tenemos aprendizajes es el potencial, el que podemos hacer evaluación, ya sea en el sistema de Naciones Unidas o la constelación de diferentes actores en el espacio de adaptación al clima. Entonces, lo que vemos es que hay monitoreo, actividades que vienen, ya sea que sean confinadas geográficamente en un área específica, ya sea que sean por tema, es que cada agencia opera en silos y se limitan las oportunidades para esta evaluación de términos. Entonces, gracias. Otro, otro panelista que quiera participar. Tenemos un par de preguntas. Entonces voy a tratar de aprobarlos. Alessandro. Entonces me gustó la pregunta de cómo realmente el diálogo acerca de seguridad puede formarse que no están instrumentalizados con las políticas. Y también había una pregunta de Daniel que habla acerca de las intervenciones en política y cómo podemos considerar las intervenciones de políticas dentro del alcance de las comunidades, recibiendo poblaciones, el trabajo que se está haciendo con estas poblaciones también. Entonces, ¿alguien que le gustaría empezar? China, sí, yo puedo empezar. Bueno, vamos a mirar esto. Permítame comparto acá. Estas son las políticas que nosotros consideramos como punto de origen. Por ejemplo, se tienen las políticas que desaniman la conversión de la tierra y algunas de estas son políticas antiguas. Y este es uno de la migración. Entonces, aquí tenemos bastantes políticas desde el punto de vista de agricultura y, y los esfuerzos que se han hecho que tienen impacto. Cometen errores, pero hubo unos buenos. Ese es un ejemplo. Y también tenemos inventarios de recursos que se pueden hacer, restauración, mercados de agua. También había otra pregunta con respecto a algunas de las políticas que tienen que ver con remittance. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el dinero que se invierte, las remesas que se hacen, ¿no? Entonces, si se pueden invertir en ciertos proyectos en sus aldeas, porque hay situaciones en que todas las aldeas los hombres están trabajando en el Golfo, en Arabia Saudita, y ellos envían sus remesas de manera que se puede hacer de una manera que sea más sostenible. Las Filipinas tienen también un mecanismo similar de remesas y hay políticas que pueden realmente tener bastante impactos con los migrantes, especialmente en estos países. También las pólizas de seguros, lo que tiene que ver con riesgos, esto tiene que ver con adaptación a los recursos y también miramos estos niveles de políticas muy específicas. Aquí me detengo. Gracias. Gracias. China. Sí, claro que sí, AJ. Bueno, algunas de las cosas que hemos visto
o que también hemos ofrecido, hacen parte del marco que estamos desarrollando, se conecta con asegurarnos que a medida que ellos se muevan, tengan acceso a diferentes elementos que necesitamos para realmente tener una vida robusta. Y algunas de estas son realmente sencillas, pero se toman por hecho que hay oportunidades de empleo, formas de que las personas puedan contribuir y al lugar en el que ellos están viviendo, incluso si no es que vayan a estar allí todo el tiempo, el acceso a la educación tiende a haber bastantes brechas si las personas se mueven a un destino en específico o si están forzados a, por ejemplo, el desplazamiento o refugiados, o si la migración, perdón, la educación no se ofrece como una oportunidad, no solo para niños, sino también para los adultos quienes quieren tener más que un trabajo normal o estándar. Entonces, lo que terminan haciendo a través del tiempo es que están moviendo las oportunidades para mayor movilidad y contribuir de manera exitosa con la sociedad que se quiere integrar. Y finalmente, los temas que tienen que ver con traducción, por ejemplo, son un problema. Entonces, el asegurarse que no se está esperando que todos se adapten a tu idioma, que es el idioma oficial del país, sino las personas que sepan cómo poder diligenciar documentos para trabajo o para los colegios o tener servicios de interpretación. Yo pienso que son puntos pequeñitos, pero son puntos que se pueden considerar y que son formas de arreglar rápidamente. Gracias. ¿Alguien más quiere hablar? Sí, Richard, dale. Sí, desde mi perspectiva hay dos partes de la ecuación. Uno es que no tenemos muy buena información acerca de cómo las personas toman decisiones bajo diferentes circunstancias. Nosotros sabemos que hay sugerencias, que las personas no se atraen tanto a eh, a los mercados en las ciudades. Entonces, el mercado de mano de obra, de vivienda, pero la calidad de información que tiene la gente, porque muchos de estos toman la decisión y luego descubren que están en un espacio alrededor de la ciudad con muy poco acceso a mercado. Entonces, parte de África, en estos espacios se están creciendo a 5% al año, lo cual está por fuera de las gráficas y esto es bajo en diferentes. Entonces, hay una gran pregunta de qué tipo de información necesitan las personas. Por otro lado, en la ecuación, hubo algunas ciudades en ciertas áreas a las que se van las personas que tienen, son altamente vulnerables, entonces ya tienen diferentes desafíos, ni siquiera pueden acomodar la cantidad de personas que llegan. Hay otros países en los que sí se podría, pero no están a la capacidad para hacerlo. Y hay otros lugares en los que sí podrían tener más personas, pero no se tiene un buen sentido de cómo poder coincidir esas áreas en las que las áreas se pueden, y las personas se pueden acomodar, la información, hacia dónde pueden ir. Entonces yo pienso que el proyecto Nómada del Banco Mundial está tratando de tomar estos pasos para poder llenar esta brecha de una manera contextual, local, con este tipo de conocimiento, tanto para las personas, para los lugares a los que ellos deciden trasladarse, porque en este momento estamos mirando este problema desde un nivel muy alto de abstracción. Entonces realmente no estamos llegando a las comprensiones y así como varias veces se ha dicho, es un mundo complejo y la gente se mueve por diferentes razones. Entonces si hay un incendio, se trasladan, pero también empiezan a moverse o trasladarse a medio campo o totalmente. Hay diferentes datos que nos muestran las resoluciones y también lo que necesitamos poder manejar este tipo de datos. Gracias. Jill, ¿se relaciona con esta pregunta o con otra pregunta? Ambos. Si alguien quiere continuar, solo quiero ver si algún otro panelista quiere responder esta pregunta. ¿No? Jill, comentario. Bienvenido tu comentario. Gracias por esta buena conversación. La disfruto mucho y quiero formular mil preguntas. Bueno,
La pregunta de qué podemos hacer, porque se reflexiona en algo de lo que dijo Jinken en la conferencia de la semana pasada, que es mejor estar 80% correcto eh, y no 100% correcto en el tiempo que no es. Entonces, las prácticas, las políticas que podemos tener en este momento de acuerdo a diferentes niveles. A nivel local, tenemos bastantes buenas ideas ya lo que ha sucedido, por ejemplo, entre migrantes que reciben las comunidades, bueno, y otros. También tenemos muy buenas ideas allí. Pero entonces, ¿cómo empezamos a escalar esto hacia arriba? Entre las provincias, a nivel nacional, qué se necesita allí de manera internacional, lo que sea a través de las fronteras, etcétera. Entonces, ustedes piensan que se puede ayudar a esta migración positiva, voluntaria. Entonces, sí, mi pregunta tiene que ver con las escalas y realmente eh, es una parte clave para todo esto y cómo se pueden empezar a aplicar estas políticas en este sector. Muchas gracias. Gracias, Jill. ¿Quién quiere responder? Claro que sí, adelante. Oli, es una pregunta grandísima y realmente no tengo una respuesta integral. Cuando yo pienso acerca de esto, miro el Global Compact sobre migración. Entonces, también tiene ideas eh, sobre la migración que está construido alrededor de lograr exactamente esto. Así como se dice, toca todos los puntos que estamos mirando, la seguridad para los migrantes, también cómo comprender qué es lo que está sucediendo, planear, evitar este tipo de personas que de un momento a otro se van de manera impredecible. Entonces, esto se documenta, se gestiona dentro de los sistemas y en los gobiernos. Entonces, para mí, el Global Compact tiene muchas de las respuestas. Mm, Realmente tenemos los mejores planes, son los que son difíciles de poner en práctica, especialmente como nosotros vimos, muchos de los países decidieron no firmar el Global Compact porque pues fue muy sensible, porque devuelve a este marco de migrantes como algo malo en cambio climático y realmente pienso que debemos ponerle este matiz para mostrar tanto lo positivo como los riesgos que se pueden presentar para poder llegar esta migración organizada, digámoslo. Para dar un ejemplo de algo que yo he estado observando y que es interesante, las formas en que podemos verlo desde el punto de vista humanitario, y esto es el punto inicial, es cuando se tienen movimientos de refugiados a larga escala. Entonces, por defecto es enfocarse en los refugiados. Tratamos de construir programas para los refugiados y a los puntos a los que ellos llegan que inherentemente traen tensiones, tratamiento especial y demás. Entonces, el PNUD y ACNUR y otras organizaciones están manejando la respuesta, el plan de programa de respuesta para los refugiados de Siria. Entonces, tanto Siria sabemos que es la gran fuente de refugiados, pero también las comunidades en las que están. Entonces, yo pienso que esta vista duplicada de los migrantes forzados y las comunidades a las que ellos llegan es absolutamente crítico. Gracias, Oli. ¿Alguien más de los miembros del panel? Rápidamente diría que una de las acciones claves de la migración doméstica y la migración internacional debemos tener mucho cuidado con no entrar en conflicto con las políticas. Es fácil que los políticos utilicen el cambio climático como un mecanismo para llamar la atención. Y los datos no son convincentes. En Centroamérica tenemos un panel hoy más a derecho sobre migración y la mayoría de los recursos que tiene que en Centroamérica es doméstica.
La internacional tiene que ver con el tema económico. No trataremos de forzar para decir que no, que está relacionado con los recursos. La internacional no es simplemente desigualdad, simplemente tema de ingresos. No es que todo tenga que ver con el conflicto de los agricultores porque están secos los cultivos. Los datos no lo demuestran. Entonces, me parece que para mí, hablando de la radiografía completa, no hay que ser oportunistas. Los investigadores ambientalistas, cuando hagan estas aseveraciones, sí, a nivel doméstico puede ser algo de recursos, pero no es así a nivel internacional. Nos quedan otras preguntas de colegas que están trabajando en el campo y quiero asegurarme que respondamos a sus inquietudes. Entonces, la primera viene de Pierre José, dice que estamos haciéndole prueba a un proyecto que tiene acceso a información para asegurar resiliencia entre los jóvenes. El gran desafío parece ser el límite de recursos para el marco nacional que le da apoyo a CPA en Uganda. Tenemos obstáculos sociales promovidos por política regional que promueven la remigración. Como agencias es una gran oportunidad para aprender. Hay una herramienta que menciona OIM, pero bueno, habla de otras iniciativas. ¿Qué piensan? ¿Alguien del panel? Sí, adelante. Quiero hablar de los recursos. Concretamente un par de cosas que comentar del proyecto que describí en cambio climático y seguridad. Sí tenemos un par de herramientas, en particular unas herramientas para realizar análisis integrado que diseñamos al inicio del proyecto para guiar nuestro propio pensar y diseño del proyecto. Así que está en el proceso de actualizarse, pero con mucho gusto les puedo compartir un borrador de la herramienta, dárselas. Y también tenemos una capacitación en línea si es útil sobre cambio climático y seguridad y cómo pensar en estos temas. Se lo puedo compartir en el chat. Pero algunas de estas herramientas nos ayudan a mirar un análisis integrado que mire los enlaces entre estas diferentes problemáticas y puede ser útil para sus propósitos. Gracias, Molly. ¿Alguien más del panel que quiera contribuir? Yo diría que de pronto, desde la perspectiva de nuestro instituto, tenemos un programa de construcción de capacidades que juntamente tiene fondos de NASA y USAID y se llama Servir, que da la visualización para el clima y gestión de recursos que pueden conectarse con los medios de vida. En el caso de Uganda, tenemos un centro, CRMD, con sede en Kenia, que da mucha construcción de capacidades para un mejor entendimiento de cómo utilizar las observaciones de la Tierra y otras visualizaciones que nos pueden dar más ciencia o apoyo basado en la ciencia para diferentes opciones de política. Hay un número de centros o hubs si están buscando contextos en partes de Asia, en África Central, Occidental y Oriental y también Centro y Suramérica. Entonces les podemos dar más información si es útil, si tienen el interés. Gracias, Shana. Ahora, David. Desde el lado de OIM hay un número de herramientas de construcción de capacidades que podemos aplicar específicamente. OIM tiene una estrategia para ese propósito este año. Creo que es una estrategia de 10 años que enfatiza las 10 líneas en las que nos queremos enfatizar y el tema de inmigración. Y es un enfoque institucional y creo que puede ser útil cuando estén trabajando con contrapartes difíciles que pueden ser del gobierno o no. Hablando del entendimiento y utilizar el lenguaje que se utiliza en la migración como una estrategia, también una estrategia de adaptación y para responder al cambio climático y la degradación del medio ambiente. Además, OIM tiene una serie de capacitaciones
que le apuntan a los hacedores de política y a los activistas en el tema medio ambiente y migración. Estas capacitaciones de pronto quieren dar un entendimiento básico de los conceptos de migración, cambio climático y toda la terminología, y dan herramientas concretas para los hacedores de política. Y creo que de forma separada debo mencionar que tenemos uno sobre conflicto y clima dentro de una de las divisiones de OIM que quieren ver esa parte. Y cada uno trae a la mesa bastante de conocimiento y construcción de capacidades en las áreas correspondientes y respuesta a las dinámicas. Y luego finalmente creo que otro punto es que tenemos el sistema de capacitación MIKI que hemos implementado, y tenemos una serie de capacitación de capacitadores que hace que se pueda abordar este tema de migrantes en contexto de conflicto. Para los gobiernos y los interesados les da las capacidades, el conocimiento, los mecanismos, las herramientas para entender la movilidad en este contexto, y a varios abordajes a este tema. Gracias, David. Vamos con la última pregunta. Creo que es buena para concluir. Otra viene del campo. Entonces, las comunidades políticas y regionales normalmente no corresponden con las áreas ecológicas. ¿Cómo abordamos los desafíos climáticos y mejoramos la población y sus condiciones de vida cuando no hay espacio para el cambio climático? Hablando de las políticas regionales, ejemplo nos da el lago Tanganyika, la cuenca. Entonces, ¿hay alguna historia de éxito de otras regiones que puedan compartir? Lecciones aprendidas, mejores prácticas. ¿Quién quiere? Tiene que ver con, solo para aclarar, con el reasentamiento de una comunidad y encontrar ubicaciones. Voy a leer otra vez exactamente de qué están hablando. Movimiento involuntario, es lo que decía. No quiero hablar por ellos, pero creo que la pregunta tiene que ver cómo abordamos los desafíos que se enfrentan y cómo seguimos mejorando la vida de la población que vive en estos lugares, en especial en áreas donde las autoridades políticas no tienen un apalancamiento político. Hay una literatura creciente en el reasentamiento y planeación de reasentamiento. Parte de esto es para proyectos y reasentar personas, pero luego también hay planeación para temas relacionados con desastres o temas no voluntarios y migración no voluntaria. Es tener un buen sistema de alertas tempranas implementado de forma que, incluso si las autoridades no son de mucho apoyo, si tienen algún tipo de sistema implementado, pueden sugerir cuando ocurra una emergencia, cuando haya una necesidad, y mueven a las personas allí. Hemos visto con proyectos de minería, lo hemos visto, que ya tienen un terreno existente y que se establece que se puede trabajar y la gente puede vivir allí más cómodamente. Gracias. Vamos con Molly en un momento, pero el tema es cuando no hay un espacio para la conversación sobre el cambio climático, no tenemos espacio para políticas regionales, políticas nacionales, de pronto el gobierno no tiene esa autoridad, no tiene el apalancamiento político. ¿Cómo podemos seguir involucrándonos con la población? ¿Cómo podemos trabajar para mejorar los desafíos relacionados con el conflicto del clima? Es el enlace entre el conflicto y clima para mejorar las vidas y trabajar en esas cosas. Molly, un par de puntos rápidos. Primero, en términos del lenguaje, a veces no es posible hablar acerca de cambio climático, así como no es posible hablar del conflicto en diferentes contextos, porque hay sensibilidad. Entonces, una cosa en que pensar, o una estrategia o un proceso en que pensar, es la forma en que se enmarcan estos problemas. No es cambio climático, entonces es algo más. Es la planeación del uso del suelo, los medios de vida o desarrollo. No es conflicto. En particular, en Nepal, por ejemplo, definitivamente no hablamos de conflicto o desafíos de seguridad, porque
eso no era apropiado para el contexto. El desafío allí era más con disputas intercomunitarias, competencia por recursos. Creo que estos temas se pueden llamar otras cosas en otros contextos, pero a menudo el enfoque y las intervenciones que utilizamos para abordarlos se ven muy similares. Dos cosas más. En la dimensión regional, es cierto que el cambio climático no tiene fronteras internacionales o nacionales, pero trabajar a nivel local no es un marco internacional. Es decir, no hay uno que apoye estos procesos de planeación o procesos de políticas. A veces trabajar a nivel muy local puede ser un buen punto de entrada o una alternativa para hacer las cosas de forma pragmática y tener un impacto en la población afectada. Y luego, en términos de la respuesta internacional, también hemos encontrado que donde hay algún bloqueo político o donde hay otros desafíos relacionados con los países que se comuniquen más allá de las fronteras, pensar en el medio ambiente y utilizar un enfoque más tecnocrático, digamos una conversación ambiental, puede ser un punto de entrada interesante para traer a los gobiernos junto con las comunidades, traerlos a la mesa y que si no, no se podrían sentar y hablar. Creo que tiene que ver cómo uno enmarque los problemas con un objetivo y propósito claro en mente. Gracias. Y Richard, creo que habías levantado la mano y no te vi. Si quieres agregar algo. Creo que muy rápidamente, más o menos 10% del mundo es muy móvil y se mueve de urbano y rural por la presión de COVID y urbano a rural, etcétera. Tiene uno o dos pasaportes, entre el 10% es muy móvil y bajo shock, bajo estrés, se mueve por oportunidad, pero mucho del mundo es muy, muy estático. Desafían la movilidad. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer. Creo que los pasos concretos pueden incluir las ciudades que se movilizan y coordinar las conductas, como por ejemplo, tienen varias regiones con respecto al cambio climático y pensar cuidadosamente acerca de la protección legal, qué se puede pagar y las personas desplazadas por el medio ambiente. Antes de hacer cualquier compromiso, tenemos que hacer un compromiso porque hay un gran número de personas que están en condiciones de vulnerabilidad aguda. Creo que hay más o menos procesos de reubicación que implican y la construcción de capacidades. Tener personas que salgan de algún lugar y dejan una gran brecha atrás. Entonces, ¿qué se requiere para las personas que se quedan? Estamos hablando de construir capacidades en esas áreas donde las personas están estresadas por cambio climático y otros factores y tener un mejor entendimiento de qué se necesita para hacer que se adapten y se queden ahí. Entonces, hay mucha construcción de capacidades que se requiere mejor flujo de información, protección legal. Necesitamos mover esas agendas porque en la parte superior del mundo, en el top del mundo, se maneja muy bien. Entonces, digamos que se ha aislado de la mayoría de estas situaciones de estrés y choque que el mundo está viviendo. Son las que están abajo, donde el riesgo no se puede manejar para nada bien y donde hay crisis constante, sobre todo en el futuro cercano. Gracias, Richard. David, veo que nos queda muy poco tiempo, entonces solo un minuto o menos. Creo que hemos visto este argumento que es algo frágil en estos contextos y a menudo se cuestiona el valor de la respuesta. Entonces, de nuestra parte, hemos visto enfoques basados en la comunidad para este problema y específicamente en estas áreas que han tenido muchas fracciones o fricciones. Uno que tengo en mente tiene que ver con un involucramiento en Sudán, donde queríamos participar con la comunidad en áreas en particular y construir capacidades para reaccionar ante el cambio climático y realizar planes de acción. Fue con la comunidad que se utilizó y fue de abajo hacia arriba y disminuimos la fricción que en el gobierno local y construimos alianzas al nivel local e incluso a nivel internacional, pero fue un enfoque de abajo hacia arriba muy lento que tuvo los resultados más grandes.
Muy bien, gracias. Fue el final de las preguntas y respuestas. Vamos a dar un minuto para cada uno de los panelistas para que resuman, nos digan las palabras de clausura y luego un resumen muy rápido de los principales puntos. Entonces, Oli, un minuto o menos. Quiero hacer un punto adicional que tiene que ver con lo que se ha dicho y es que miramos el número de personas desplazadas que ha aumentado. Se duplicó en los últimos 10 años, lo estamos mirando que se vuelva a duplicar en los siguientes 20 o 30 años. Tenemos que pensar en el sistema monetario y el sistema de desarrollo para responder a las necesidades de esas personas, ya sea desplazamiento forzado o por desastres rápidos. Es un desafío significativo para el sistema monetario para responder y no tenemos los sistemas listos implementados para manejar como 200 millones de personas que tengan que ser desplazados de forma forzosa por el cambio climático. Es una de las cosas que hay que tener en cuenta a medida que avanzamos. Gracias, Salim. Creo que el mensaje que nos llevamos de todo este tema es que deberíamos resistir la tentación de una causalidad lineal. Solo porque algo es complejo no significa que no se pueda manejar. Muchos de nuestros hacedores de políticas, o sea, cuando vayan comité directivo, dicen, es muy complejo, ¿cómo lo vamos a resolver? Denos una solución sencilla. La realidad en que se manejan los sistemas complejos, uno tiene que tener mecanismos integrados. Hay buenas formas de compartir datos ahora, así que tenemos las tecnologías, tenemos la capacidad humana. Por eso es que programas como Jeff ahora comienzan a integrar otros proyectos integrados en lugar de tener entregas aisladas. Entonces estamos en un punto de transición cuando la migración es importante. El segundo mensaje es que por favor no piensen en la migración como una tipología. La migración y los recursos y este enlace son tan antiguos como la humanidad y necesitamos trabajar con ellos en ese sentido constructivo. Sí, hay algunos aspectos que son problemáticos, pero no pensemos de toda la animacia como algo malo, simplemente porque los políticos apuntan a esa dirección. Gracias, Salim. Richard. Creo que voy a estar de acuerdo con lo que dijeron. La migración es natural y todo el planeta entero está moviéndose en formas que de alguna forma son novedosas y tenemos que tenerlo en cuenta. Mucho del movimiento se enmarca como un problema de seguridad o causado por el cambio climático. Entonces me parece que una cosa, bueno, no sé la solución, pero una cosa que parece que es muy importante es que a múltiples niveles en los gobiernos, en grandes corporaciones, en universidades, la gente ha pasado de problemas grandes, hablando de lo que Salim acaba de decir, la idea de que estos problemas son muy difíciles de abordar, entonces vemos mucho movimiento hacia pequeñas ambiciones, muy pequeñitas, como aspiraciones muy pequeñas en el momento cuando el mundo necesita mucha más acción y podemos resolver problemas complejos grandes. La pregunta de cómo asignar nuestros recursos y qué valor queremos traer, qué decidimos poner propiedad, pero hay que tenerlo en cuenta y comenzamos a ver una tendencia en muchas escalas que nos desvía de cómo se ve un mundo complejo, incierto, tomando decisiones bajo condiciones que son llenas de incertidumbre, tener que planear múltiples futuros, las personas se alejan de allí y deberíamos darles la bienvenida. Entonces nos estamos poniendo en una trayectoria alarmante en el futuro. Gracias, Richard. Molly. Voy a hablar del tema de manejar la complejidad. Desde la perspectiva programática, solo animo a que los programas se diseñen de una forma que sea apropiado para el contexto y esto requiere unos programas diseñados, personalizados, muy localizados, sensibles al contexto y con un análisis integrado. También incluir en los equipos varias experticia mezclada, experticia en construcción de paz, así como en gestión ambiental, adaptación al cambio climático, migración, etcétera. Y luego el tercer punto tiene que ver con otros puntos que dije antes de la importancia del enfoque de abajo hacia arriba y verdad
contextualizarlo localmente. Entonces, diseñar esos proyectos o codiseñar con la población afectada y las comunidades locales de forma que tengan propiedad local y los resultados sean obtenidos. Gracias, Molly y David. Gracias, Eiji. Voy a aprovecharme el comentario de Molly. El primer punto que quiero hablar, que Molly ya lo dijo muy sucintamente, es la respuesta específica al contexto. Cuando hablamos del contexto, miramos el contexto del contexto, la fragilidad del contexto ambiental y el contexto de movilidad, todos de los cuales son diferentes y diversos y se intersectan de diferentes formas dependiendo del ambiente en el cual se esté desarrollando el contexto. Creo que solo a través de este análisis de contexto a nivel local que podemos desarrollar respuestas que sean coherentes y responder a las dinámicas en el terreno. Y en segundo lugar, me parece que quiero hablarles acerca del marco y otros ya lo mencionaron. Creo que vemos más y más que se enmarca en seguridad y movilidad como un riesgo y creo debemos ver esta movilidad es como una oportunidad. Finalmente me parece que la coordinación entre sistemas es importante para la integración con el CPA. Vemos más y más que hay limitantes en la coordinación y los mecanismos que se implementan y esto es algo que necesitamos mejorar, trabajar duro, cómo integrar los diferentes pilares en el desarrollo de actividades humanitarias. Entonces sí, me parece que esto cubre todo lo que yo quería decir. Y bueno, finalmente, se me ocurre es que las soluciones para población desplazadas no se ha mencionado mucho, pero la construcción de resiliencia y construcción de capacidades para resiliencia es importante que miremos a ver cómo nos hacemos más resiliente con nuestras soluciones. Gracias. Finalmente, Sheina. Gracias. Todo ya se ha dicho de una forma muy robusta. Quiero agregar que en el modelo soluciones de todo estamos hablando de lejos. Entonces, mientras que podamos, no sé, tener en cuenta el tema humano en todas estas cosas, estaremos en una mejor dirección. Gracias. Gracias a todos. Muy bien, para resumir todos los puntos no necesito hacerlo y estamos justo a tiempo, entonces quiero agradecerles a todos por participar, en especial los panelistas por estar aquí. Gracias a los colegas en el campo, quienes nos acompañaron, así tuvieran mala internet y mala conexión. Muchísimas gracias a todos. Si tienen algún recurso adicional o correo que quieran compartir, pónganlos en el chat. Y si no, la grabación del video va a estar disponible en más o menos una semana. Frederick, ¿algún otro anuncio con respecto a traducción o algo que necesitemos decir? ¿No? Bueno, perfecto. Gracias a todos. Espero que tengan un buen resto del día.